adicionales, ¿no? Con los que han presentado las primeras dos tareas y han sido sumadas, ¿ya? No sé si han podido conseguir hacer el reclamo con algunos de ustedes con respecto a la primera calificada. Si han podido lograr contactarse con Orsi. Orce no deja hacer reclamos. Todavía, todavía tenía una opción, ¿no? Yo estaba viendo que tenía una opción. Sí, o sea, le doy clic a la opción y dice no se puede presentar reclamos en este curso. Entonces voy a consultar entonces con el director de escuela, ¿no? Para ver cómo se puede proceder. Hay que hacer su reclamo, ¿no? Porque ellos solamente me mandan la información, a menos que tengo que enviar su archivo. ¿Cómo será? No, tampoco voy a averiguar muy bien entonces. No envío nada bien, ¿no? Todo está en la computadora. Profesor, Sí, en el parcial también viene analítica, profesor, ¿se metió analítica? sí. Justo vamos a hacer hoy geometría analítica. Vamos a avanzar un poco. Vamos a terminar con un ejercicio primero de sistemas lineales. Ya está. Entonces vamos a empezar con este ejercicio. Se nos da las matrices, o no son matrices, bueno, son inversibles, para resolver el siguiente sistema. Bueno, el A es inversible, ¿no? Lo vemos. Y A es inversible, ¿no? Ya que es su determinante de A. Es 1. Y la determinante de B, menos 3, no, menos más 2, menos. Wow. Gracias. A ver, ¿cómo podemos entonces resolver este problema? Oh, pues.
Ya. A ver. Bueno, mm, bueno, la manera, ¿no? ¿Cómo podríamos resolverlo es la siguiente, ¿no? Pues a cualquiera de las ecuaciones, puedo eliminar una incógnita, ¿no? Y hallar una de ellas. A ver, de la ecuación 2, vamos a ver, ¿no? Ni idea. ¿No? Si solo sí, tendríamos que X. ¿No? O, bueno, si solo sí, tendríamos que X es Y por B inversa transpuesta, ¿no? Entonces, si hallamos el valor de Y, obtendríamos el valor de X, ¿no? Muy bien. Bueno, ya tenemos que X está representada de esa manera, podemos reemplazar tal vez en la segunda ecuación. Tendríamos, ¿no? A transpuesta por X, que es Y de inversa transpuesta, más 2 veces Y, igual a B transpuesta, ¿no? Muy bien. Yo puedo multiplicar por A inversa, sí, ¿no? Porque es inversible, ¿no? Puedo sacar transpuesta toda esa expresión también. Muy bien, tendríamos, ¿no? La inversa, tendríamos Y de inversa transpuesta igual a quién? A inversa, ¿cierto? Transpuesta por B transpuesta. Bueno, acá tengo Y, ¿no? Puedo factorizar Y. Transpuesta más 2 veces Y. Y esto es igual a quién? A inversa transpuesta por B transpuesta. Bien. Ahora, ¿quién será toda esta expresión, no? Si vamos a determinarla, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería la inversa de B? ¿Cuál sería la inversa de B, muchachos? Sería 1 sobre la determinante de él, ¿no? Que es menos 1. ¿Por qué? Por su adjunta, ¿no? ¿Quién sería su adjunta de él? A ver, en este caso 3. Este de aquí. Más menos 1, ¿no? Más menos y menos 1, ¿no? Y aquí 3, 1, menos 2 y menos 1. Tendríamos menos 3, 2, menos 1 y 1. Bueno, su transpuesta sería menos 3, nuevamente, ¿no? 2, menos 1 y 1. Entonces tendríamos que B inversa transpuesta más 2 veces I sería aquí menos 1, ¿no? Acá menos 1, 2, y tendríamos 2, ¿no? Diagonal 3. Bueno, por lo tanto tendríamos que esa matriz B también es inversible, ¿no? Profesor, Dime. ¿no le faltó multiplicar A inversa de la transpuesta en 2Y?
Entonces Y. Ah, cierto, ¿no? Entonces tendríamos que... Aquí. Ujú. Muy bien. Tenemos aquí 2 respuestas, ¿no? Sí. Muy bien. 2. Ya está. Tendríamos aquí. Respuesta. Bueno, ¿cuál es la inversa de A? Tendría 1, ¿no? A ver, la inversa es 1 menos 2, 0 y 1. Y transpuesta, vamos a ver la transpuesta después. Menos 1. Ahorita estoy sacando la misma transpuesta, es lo mismo, ¿no? Ujú. Tendría eso, ¿no? Ya. Lo multiplicamos por 2, ¿no? Y le sumamos, ¿no? Y aquí, a ver, menos 3. Aquí 2. Tendría menos 1, ¿no? Menos 1, menos 4, menos 5. A ver, ¿se me ayudan ahí? Tendríamos 2. Acá tenemos 0, ¿no? Acá tendríamos 2 y 2, 4. Muy bien. No, bueno, esa matriz también es inversible, ¿no? Sería menos 4 más 10, 6, ¿no? Determina de 6. Por lo tanto tendríamos que Y, Profe, ¿pero no tiene que sumar la transpuesta del inverso de B? sí, Pero la transpuesta en inversa de B. esa matriz no es inversa de B nomás. ¿Cuál? Esa matriz que ha utilizado la de la izquierda, esa no solamente es la inversa de B. A ver, O, esta es la transpuesta, ¿no? Del inversa de B. Estoy sumando menos sí. 3 Sí, por también, 2. profe. Disculpe. Muy bien, y eso tengo que sacar la inversa, ¿cierto? ¿Cierto? Porque tengo que multiplicar la inversa por el lado izquierdo, ¿no? Entonces tendríamos el valor de Y, tenemos que este es igual a 1, 0, menos 2, 1. B transpuesta es menos 1, 2 y 3. La inversa de esta expresión sería menos 4, menos sería el sexto, sería acá 4,
Acá sería menos 1. Aquí sería menos 2. Aquí sería 5. Sería 4. Menos 2. 5 y menos 1. Y aquí obtengo el valor de y. ¿Correcto? Muy bien. Una vez obtenido el valor de y, obtengo el valor de x. Entonces, no, estos son sistemas, como ven, ¿no? Sistemas lineales con coeficientes matriciales, se llama, ¿no? Sistemas lineales con coeficientes matriciales. ¿Correcto? Y en los compendios hay varios problemas. Sí, dime. En la parte de dice luego, la transpuesta por y por b a la menos 1 transpuesta, ¿no? Ujú. Ahí Y le acá aplicó falta, ¿no? la inversa de la matriz A por la transpuesta. Sí. Le multiplicó. Pero si Sí. le multiplica por la izquierda a 2y, sería 2a a la inversa transpuesta por y estaría a la derecha y en el otro lado y estaría a la izquierda. ¿Por qué sacó el A y ver. para la izquierda nada más? A ver, vamos a ver. Aquí tendríamos b, ¿no? Y multiplica por la inversa, se multiplica acá inversa, ¿no? Ah, muy buena observación. Tienes mucha razón ahí. Ujú. Bien, vamos a volver, ¿ya? Voy a quedarme con los resultados nomás, ¿ya? Esta última parte está que me confunde. Yo voy a quedarme con estos resultados nada más. De inversa no me voy a quedar, ¿ya? Ya, la inversa. Ya vamos a borrar. Tienes razón. Ya vamos a borrar esta cosa. Vamos a ordenarlo. Ya. Tendríamos este sistema, ¿no? Multiplico por inversa, tendríamos, efectivamente, ¿no? Borro en la transpuesta. Y me quedaría toda esta expresión, ¿no? Aún acá todavía no puedo desarrollarlo, ¿no? Ya, bueno. Tenemos b inversa. Transpuesta. ¿Correcto? Muy bien. Entonces aquí, bueno, no se pudo de esa manera, entonces la inversa de esta b sería 3 menos, ¿no? Menos, sería menos 1. Ahora se me dicen menos 3, menos 1, 2 y 1. ¿Correcto? ¿No? Su determinante es aquí es menos 3, 2, 1, menos 1, ¿no? Por menos 1 sale menos 3, menos 1, 2 y 1. Como estoy sacando transpuesta nuevamente, sigue siendo la misma matriz. Bien, la inversa de A, también quiero transpuesta, sería 1, 1 menos 2 y 0, ¿no? Su determinante es 1, entonces sigue siendo la misma, porque estoy sacando la transpuesta nuevamente. Recuerda que es la adjunta. Y tendríamos esa expresión. Muy bien. Entonces, no hay de otra, no digo y igual a y1, 1, y1, 2, y2, 1 y y2, 2. ¿Correcto? Voy a operar aquí. Esa matriz, ¿quién es? A ver, tendríamos de inversa, sería 1, 0, menos 2, 1. B transpuesta es menos 1, menos 1, 2 y 3. Multiplico sería menos 1. Correcto, menos más 2 sería 1, ¿no? Y acá 2, menos 6, menos 5. Y acá menos 1. Y Profesor, acá 3. en el B Dime. transpuesta, ¿le sacó transpuesta a B? Sí. Que es menos... Ah, no, no le saqué, no. Tengo que sacar transpuesta, perdón.
¿Qué estoy haciendo? La transpuesta sería menos 1, 2, menos 1 y 3, ¿no? Ya, ahora sí. Menos 1. Menos 1, acá sería menos 1, menos 4, menos 5, ¿no? Ya, menos 1, 2 y 3 nada más, ¿no? A ver, ¿sí? ¿Correcto ahora sí? Menos 4, menos 5. Muy bien. Aquí hay mi respuesta. Ya, entonces tengo todas esas expresiones, ¿no? El y. Ahora voy a reemplazar. Entonces tendríamos y1 y11 y11 espérame, y12 y2 ok, 21 y12 y22 por P inversa transpuesta. Más quién es 2 veces A inversa, que es 1, 0, menos 2, 1, por y11, y12, y21 y y22. Esto es igual a ¿quién? A menos 5, menos 7, 2 y 3. Muy bien, de aquí, bueno, se va a formar un sistema lineal, ¿no? A ver, vamos a desarrollarlo. La primera parte, como tendríamos la primera parte, tendríamos 3, y11, más y12, más, en este caso sería 2, y11, menos 4, y21. Tendríamos, en la primera parte, tendríamos menos y11, más y12, menos 4 veces, y esto va a ser igual a menos 5. Profesor, Sí, ¿no sería 2 veces y12? 2 veces, Y12. a ver, multiplicamos aquí. ¿Está bien? En la primera parte tendríamos ¿quién? Menos 3 veces y11, ¿cierto? Más 2 veces y12, ¿correcto? Luego vas a Sí. multiplicar aquí. Y11. Aquí tendríamos 2 por 2, 4, ¿no? Menos 4 veces y21. ¿Correcto? Es con respecto a el primer elemento, ¿no? Tendríamos aquí menos y11, 2 veces, está bien, 2 veces y12. Correcto. Ya está. Bien, la segunda parte. Tendríamos ¿quién? A ver. Para la segunda componente sería menos y11 más y12, correcto. 2, ¿no? 2, ¿quién? Y12, a ver. Profe, Menos, ¿por qué puso más 2? ¿No sería menos 2? Y 12. ¿dónde? ¿Aquí?
¿No te Lo que, resultó? lo que acaba de corregir de mi compañero, ¿no sería menos? Porque había menos 2, no, perdón, había más 2 y luego menos 4. ¿No sería menos 2? A ver. Con calma, no, vamos a hacer con calma. Entonces. Ya vamos a hacerlo con calma, ¿ya? A ver, teníamos menos 3y11 menos y12, correcto, menos, perdón. Ahí estamos el día de las operaciones malas. 3y11 más 2y12. La segunda componente sería menos y11, correcto, más y12. La tercera componente sería menos 3y21, correcto, más 2y22. Y la tercera componente sería menos y21 con más y22. Y ahora, para la segunda matriz, tendríamos 2 veces y11 menos 4y21, ¿correcto? Sería 2 y12 menos 4y22. Luego sería 2 nomás, ¿no? 2y1. Sería, la otra componente sería 2y22. ¿Correcto? Muy bien. Ahora sumamos las primeras componentes. ¿Quién sería ahí? Menos y11. ¿Correcto? ¿Qué más? Más 2y12 y menos 4y21, que es igual a menos 5. Segunda componente. Entonces terminamos con él. Menos y11 nomás, ¿no? Menos y11, y12. Tendríamos 3 veces y12 y menos 4y22. Y esto es igual a menos 7. Tercera componente. Tendríamos menos, acá, menos y21, ¿cierto? Más 2y22. Y este es igual a 2. Y finalmente, acá tendríamos, ¿no? Menos y21 más 3 veces y22. ¿Y este es igual a cuánto? A 3. Ya está. Entonces tenemos un sistema lineal, ¿no? De 4 incógnitas, no, 4 sistemas. Entonces podemos desarrollarlo, ¿no? O podemos de repente acá restar estas dos expresiones. Y me sale que y22, ¿no? Y22 debe ser igual a 1, ¿no? ¿Cierto? ¿Qué más? Y2 vale 1. ¿Cuánto vale? Y2 1. Tendría 0, ¿no? Muy bien. Entonces, si yo reemplazo y2 1 aquí, ya tengo menos y1 más y es igual a menos 5. Y aquí tengo y2 1, ¿no?
Acá tengo y sub 1 y tengo y sub 2 sub 2. Acá tengo y sub 2 sub 2, reemplazo. Tengo y sub 1, 1, más 3 veces y sub 1, 2. Es igual a ¿cuánto? Tendremos aquí menos, ¿no? Tendría menos 3. Ya está. De aquí obtengo ¿quién? Y1, 1. ¿Cuánto vale Y1, 1? ¿Y cuánto vale Y2, 2? Tengo que Y1, 2. ¿No? Si restamos, saldría acá Y1, 2. Restamos, saldría más 5, 2, ¿no? Y Y1, 1, ¿cuánto saldría? ¿No? Así sale 2, saldría 4. 4, ¿no? Menos 9. 9, ¿no? Y ya está. Ya tendríamos Y. Entonces el valor de Y sería ¿quién? Y1, 1, 9. Y1, 2, 2. Y2, 1, 0 y Y2, 2, 1. Entonces de ahí reemplazamos aquí y obtenemos el valor de X, ¿no? ¿Correcto? Entonces esa es la manera de cómo resolverlo. Bueno, no había otra manera, ¿no? No podemos decir nada porque X ni Y no conmutan, ¿no? X, ni Y, ni B, ninguna de esas matrices me dice que son conmutables. ¿Correcto? Bueno, no es un sistema normal que no se construye otro sistema lineal, nada más. ¿Alguna pregunta ahí? Súper fija. Bien. ¿Alguna pregunta, muchachos? Por ahí he visto ejemplos donde no necesariamente nada es inversible, ¿no? Que es un poquito más difícil. En sistemas así, encontrar la existencia es un poquito más complicado. El estudio de esos tipos de sistemas es un poquito más diferente, ya que estos son coeficientes matriciales, ¿no? Nosotros hemos hallado sistemas lineales nada, ¿no? Se dan cuenta que se ha formado un sistema lineal de 4×4, 4×4 sería 8×8, ¿no? Es como si tuviera un sistema lineal de 8×8. Todo lo llevamos a un sistema grande, ¿no? Bueno, aquí sería x1, 1, x1, 2, y así, ¿no? Y1, 1, hasta Y1, 2, 2. Este fue un sistema, ¿no? Así. Y la existencia de la solución se puede, ¿no? Estudiar como lo que hemos hecho anteriormente. ¿Correcto? Pero es otro, ¿no? Es otra teoría. Muy bien, seguimos. ¿Alguna pregunta para seguir? Pregunte, muchachos. Profesor, una pregunta. Ya. Si yo tuviera Dime. una matriz, profesor, pero es de otro, un tema anterior, pero tenía, Ya. supongamos que tenga así. Acá tengo 2, todo eso a la Ujú. menos 1. Ujú. Ya, así sencillamente. Profesor, ¿cómo es la matriz elemental? O sea, ¿en qué orden va? Todo está menos 1. O sea, sería desde aquí comienza para formar M, digo. O sea, yo me baso en la identidad, Ya. ¿no? De la identidad voy a comenzar, pero ¿por dónde comienzo? ¿Por aquí o por acá?
¿Cómo son las operaciones elementales por filas? ¿Por dónde le haces? ¿Cómo? ¿Por dónde realizas las operaciones elementales por filas? ¿Te acuerdas? Claro, se realiza por F1, ¿Pero por qué lado lo realizas pero en siempre? este caso hay La derecha. Por la por izquierda, la ¿no? derecha. Entonces una operación elemental, tú la aplicas por este lado, por la izquierda. F1 por A. O sea, tú quieres construir tu matriz, ¿cierto? F1, F2, Fn, ¿cierto? Eso es lo que quieres construir. ¿Quién es esa matriz M? Tú me dices, ¿no? Ujú. ¿No? Tú le puedes aplicar la operación elemental a él, ¿no? Y a él. Puedes hacerlo de esa manera. Pero lo más fácil sería no tener eso así. Tienes Fn y multiplicas por la identidad, ¿no? Entonces, que aplicas la identidad, le aplicas la operación elemental. Por ejemplo, ¿no? Que el En este Fn, caso, dime, se empieza comenzaría de acá, ¿no, profesor? De acá. desde ahí, sí. Y si estuviera eso al otro lado, profesor, supongamos que todo esto estuviera acá y M estuviera acá. ¿Dónde comenzaría? Acá. No, diría No, acá. igual. Ujú. Igual. No, Allá, igual. profesor. Ujú, sí. C inversa, no C inversa, porque tú sabes sacar la inversa en una matriz elemental, ¿cierto? Ajá. Normal, igual sigues comenzando, ¿no? Por la izquierda, para que aparezca el... Profesor, y ya otra pregunta, profesor, una pregunta más. Cuando tengo, me dicen, infinitas soluciones para parámetro AB, para dos parámetros, ¿qué significa eso? ¿Para dos, variables libres se refiere Sí, o me está dos hablando parámetros. de... Ujú. Cuando hablamos de parámetros variables libres, igualito. Y es la A veces diferencia no del va a rango existir, ¿no? menos el número de... Incógnitas. Ajá. Ah, ya, profesor. Esa era mi duda, gracias. Esto nos da el número de variables libres. Sí, hay que tener mucho cuidado cuando hacemos esas operaciones elementales en el examen bien, ¿sí? Bien, entonces seguimos con el siguiente tema. Vamos a acabar esta semana, ¿no? Con ese tema, algunas cositas y ver algunos ejercicios adicionales para el parcial, ¿ya? Bien, entonces geometría analítica, ¿no? Entonces dice, sean los escalares A1, A2, A3, A sub n en R. Diremos que A1, A2, A3, A sub n es una n upla o un punto en R, ¿no? Que se representan geométricamente de la siguiente manera, ¿no? Es importante, ¿no? Su representación geométrica, debido a que ella se construye las sumas de operaciones, ¿no? Es suma de puntos y multiplicación por un escalar, ¿no? Por un punto, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿no? La representación en el plano cartesiano, ¿no? Tomamos el espacio 3D, que esto aquí es un espacio en Rn, fíjense, ¿no? Y las representaciones son proyecciones, ¿no? Se dan cuenta. Son proyecciones. Entonces, ¿no? Un punto X, un punto P, se proyecta, fíjense, ¿no? El plano P1, P2. P1 representa el eje X, él representa el eje X, él representa el eje Y y él representa el eje Z.
Y no, en realidad lo que están formándose ahí, ese punto fue un paralelepípedo. De ahí ustedes no pueden también tomar otro punto, ¿no? Y construir más puntos sobre ese plano, en este caso sobre este eje coordinado. ¿No? Si ustedes multiplican por un escalar, entonces ya no, van a construir un punto más alejado de él. Que no va a salir lambda, sino va a ser p, sino va a ser lambda p. También pueden ¿no? sumar puntos. ¿Cómo suman puntos, no? Es sumar en el eje, el mismo eje, ¿no? La suma va a ser sobre el mismo eje. El eje X, ya sea en el eje X, ya sea en el eje Y o ya sea en el eje Z. Entonces, vamos a ver, ¿no? Eso aquí, de ahí, ¿no? Una vez definido que es un punto, su representación gráfica, ¿no? Podemos definir lo que son las operaciones. Tenemos, ¿no? Sean A1, A2, A sub n, una n, 2 n, puntos en Rn. Definimos la suma, ¿no? A1, A2, AN, B1, BN como esta representación. Y como nos damos cuenta, no se suman en los mismos ejes. Por ejemplo, ¿no? Si tenemos tres ejes, eje X, eje Y y eje Z, ¿no? En este caso estamos en un espacio de dimensión n. Entonces también se puede, ¿no? Multiplicar, ¿no? Hacer la operación de una multiplicación por una escalar. De la siguiente manera. Tomo el A, ¿no? Un punto en Rn. Y tomo un escalar real cualquiera. Aquí no tomamos complejos, ¿no? Debido a que no hay una relación de orden sobre los números complejos. ¿Correcto? Entonces definimos el producto, ¿no? Por un escalar como esta representación. Y luego también esto lo vamos a generalizar un poquito en la parte cuando ya definamos que es un vector. Entonces este escalar ingresa a cada componente. Ojo que esta es una representación, una manera de multiplicar, ¿correcto? Por un escalar. Más adelante cuando veamos espacios generales, ¿no? Espacio vectorial en forma general. Esto de aquí ya va a ser diferente, ¿no? Podría yo haber definido así 2 lambda 1, 2, por ejemplo, 2 lambda 2 también, así. Pero este aquí es otra forma, ¿no? Otro producto que estoy ¿no? expresando. ¿No? Ustedes recordarán los que son operadores, ¿no? En realidad este aquí es una operación, ¿no? Entonces, esta operación genera este producto, ¿no? Entonces eso vamos a ver cuando veamos espacios generales. Por el momento solamente nos vamos a basar en lo que aún conocemos, ¿no? Y es importante ver esto de aquí, la suma, ¿no? Les ayuda bastante a resolver los ejercicios. Ahora, ¿no? Bueno, con las dos definiciones de suma y producto por un escalar podemos definir lo que resta, ¿no? La diferencia entre dos puntos, ¿no? Cuya notación es, ¿no? De esta manera, del cual, ¿no? Este, como ya es un escalar, ingresa, ¿no? A multiplicando cada elemento, a cada componente, ¿no? De este punto. De la siguiente manera. Y obtenemos esa diferencia, ¿no? ¿Correcto? Y igualdad entre dos puntos. La igualdad entre dos puntos no es más que la igualdad de cada componente que se tiene, ¿no? Fíjese que nosotros no decimos que A y B, estos dos puntos son iguales, solo si cada ¿no? componente tiene la misma representación. Para I igual a 1 hasta ahí. Entonces con ello, definido ¿no? lo que es igualdad, suma en puntos, diferencia, podemos definir lo que es un vector. Es un vector del cual ahora no solamente le vamos a dar una dirección, ¿no? Más adelante le vamos a dar lo que es su longitud, ¿correcto? Y lo vamos a diferenciar, ¿no? Entre que su dirección como respecto a su longitud, cuando definamos lo que es un vector unitario, ¿no? Cuyo valor ¿no? es
en valor es 1, ¿no? Pues unitario. Entonces, definimos lo que, ¿no? Para dos puntos A y B cualquiera, ¿no? Si tuviéramos en el... Nuevamente en R3, ¿no? No estamos, ¿no? Si nos damos cuenta, estamos definiendo en un caso general, pero nos basamos para tener una interpretación geométrica en R3. Por eso tenemos aquí AB. Entonces podemos definir, ¿no? De este punto sabemos cómo ubicarlo, ¿no? Y ver con él, ¿no? Entonces, tomamos este punto inicial y este punto final. Entonces tomamos, ¿no? Punto A a punto B y definimos este vector aquí. Vamos a dibujar. Vamos a ver. Punto A. Y ahora sí. A y un punto B. Luego podemos usar otro programita para... Este sería un vector, ¿no? Tengo un punto inicial y un punto final. Ellos me forman un vector. Y lo que, ¿no? Lo que da del punto inicial al punto final, vamos a más adelante definir lo que es su longitud. Entonces, un vector, ¿no? Vamos a ver, ¿no? En sí se caracteriza por tener una dirección y una longitud. Bueno, su representación es esta de aquí, ¿no? ¿Correcto? Y nos damos cuenta, es una diferencia entre dos puntos, ¿no? Y ya hemos definido lo que es la diferencia entre los dos puntos. Y con un vector se puede nuevamente definir lo que es un eje coordenado, ¿no? Entonces, ¿no? Si antes, ¿no? Un punto cualquiera en el espacio P, con respecto a este origen, ¿no? Me representa en realidad un vector. ¿Correcto? Respecto al origen. Entonces, cada punto en el espacio me representa también un vector. Porque la diferencia entre dos puntos también, ¿no? Me representa un vector. Entonces, con ellos también podríamos definir las operaciones entre vectores, ¿no? ¿Cierto? Tenemos que un punto representa un vector, ¿no? Dos puntos, la diferencia entre ellos dos me representa un vector. Ojo, ¿no? El punto aquí, el punto el vector que me representa este punto es la diferencia entre el origen, ¿no? O con el vector 0,0, ¿no? Un vector me puede representar un nuevo eje coordenado, ¿no? En este caso el punto A puede ser el nuevo principio de los ejes coordenados de todos los puntos que se pueden construir con respecto a él, ¿no? Y ahí viene la relatividad, ¿no? Y es un poquito de física ya. Bien.
Dice, ¿no? Donde A es llamado punto inicial y B es punto final. Eso es lo que acabamos de ver. Muy bien. Suma entre vectores, dice, ¿no? Entonces podemos sumar nuevamente ahora vectores, ¿no? Como dice, se ven como si fueran puntos, ¿no? Fíjese aquí, ¿no? Sumo el vector A, B más el vector A, que es en realidad, ¿no?, la suma de sus componentes que representa el vector. Multiplicación por un escalar también se puede definir. Entonces, esta suma de vectores más este producto por un escalar de vectores me va a originar un espacio llamado espacio B3. Bueno, en este caso B sub n. Fíjese aquí. Entonces, con estas operaciones definimos el conjunto de vectores en Rn, en caso particular de R3, con los pares ordenados A1 a sub n, donde no acá, bueno, A sub i, A sub 1, A sub i son reales, ¿no? ¿Correcto? Entonces, ¿cómo no estamos construyendo o dándole formalismo, ¿no?, a lo que es un vector en Rn? ¿Correcto? Entonces hay que saber un poco diferenciar lo que es un punto y lo que es un vector. Este conjunto, ¿no?, con estas operaciones es llamado el conjunto, es un espacio vectorial, es llamado espacio vectorial. ¿Correcto? No, y bueno, le hacemos énfasis justamente en lo que dije hace un momento, ¿no? Ya que un punto no tiene longitud, ¿no? No tiene una dirección. En cambio, un vector va a tener una longitud y va a tener una dirección. Es por eso que se estudia, ¿no?, a ellos. Claro, ¿no?, que el punto con respecto al origen me representa un vector, ¿no? A ver, ejemplo me dicen. Sea A y B dos vectores. Si son iguales, determine el vector, el valor de x, y y z. Bueno, ¿cuándo diremos que dos vectores son iguales? La teoría es fácil, ¿no? Siempre la teoría es fácil, muchachos, no se confíen. El problema es cuando, si tú entiendes muy bien la teoría, ¿no?, los problemas son fáciles en realidad, ¿no? Solo hay que darle vueltita nomás. A ver, según lo he definido, si dice así, bueno, acá es A y B son vectores iguales, determine el valor de x, y y z. Entonces, según lo definido, para que sean iguales, ¿qué debe cumplir? Para que estos dos vectores sean iguales, ¿qué debería cumplir, muchachos? Componentes iguales. Correcto, ¿no? Si lo relacionamos con lo que hemos ya definido, entonces tendríamos que decir que x más y menos 3 debe ser igual a 3. X más y menos 1 debe ser igual a 5. Y y más z más 3 es igual a 1. Bueno, de aquí obtenemos el valor de x. ¿Cuánto sale x? ¿Cuánto sale y? ¿Y cuánto sale z? A ver. Aquí es z, ¿no?
Y menos 1. Y vale menos 1, a ver. Aló, buenas tardes. Aló, X7. aló. Ya. ¿X cuánto sale? X7, Y menos 1 y Z menos 1. 7. Menos 1, menos 1. A ver. A ver, vamos a la respuesta. No dice. What? A ver, sale aquí, ¿no? Restamos, sale Y menos Z. Sale menos 2, menos 2, menos 2. 0, Y igual a Z, ¿no? Y igual a Z. ¿Qué más? ¿Qué dicen? Vamos a hacer los comentarios. Ay, esto. Teórica, muchos. Muy bien. Y igual a Z. Ya tengo Y Z. Z sería menos 2, menos 1, ¿no? Ya está. Está bien. Menos 1 y X sale menos 1 acá. Da menos 4, 7. Correcto. Bien, estamos iniciando, ¿no, muchachos? Entonces ahí, poco a poco, ¿no? Cuando resolvemos problemas del compendio, y veremos no qué tan dificultoso es este tema. Por el momento, bueno, está suave hasta ahora, ¿no? A ver, vamos a otro ejemplo. Vamos a hacer un ejemplito. Voy a escribir aquí. Dice, ¿no? Antes de ver ese ejemplo, tengo que ver lo que son vectores ortogonales. Muy bien, si no, vamos a seguir ya. Vamos a seguir. Bueno, la interpretación geométrica, ¿no? De esos vectores es como se muestra, ¿no? De la suma de dos vectores, que ustedes ya saben, ¿no? Es la resultante, ¿no? Bueno, aquí con respecto al origen, de hecho, ¿no? Correcto, tendríamos aquí, ¿no? Por ejemplo, un punto A, un punto B, que va hasta B, y aquí un punto C. Entonces, la resultante es este de aquí, ¿no? Si nosotros llevamos el vector A y llevamos el vector B, entonces sería A más B, ¿no? ¿No? ¿Y cómo se da, no? Fíjense, ¿no? A más B. ¿Quién es A? A es, ¿no? El vector formado por el punto AB. ¿Más quién?
B, ¿quién es el vector? El vector B con C. Entonces, ¿no? Esto es igual a B menos A más C menos B, ¿cierto? Y aquí obtendríamos C menos A. ¿Y quién es C menos A? Es A menos C. Y justamente, ¿no? Te da esa demostración que la resultante es justamente, ¿no? Ese vector que une este punto, el inicial del vector A, con el vector final, ¿no? Y en sí no se puede construir más, se puede mostrar con más puntos, ¿no? A, B, B, C, D y así sucesivamente, ¿no? Y el vector resultante, el que representa todas ellas, la suma de todas ellas, justamente este de aquí, ¿no? Llamamos A, B, C, D, ¿no? Entonces A más B más C y más D resulta, ¿no? Y en forma general no se puede demostrar eso. Bien, algunas propiedades adicionales. Algunos problemas unas propiedades adicionales son estas de aquí. Cuando dice no sean U, V, W vectores en Rn y KL escalares. Entonces se cumplen las siguientes relaciones. Fíjese acá, ¿no? Que es conmutativo, que es asociativo, que existe el neutro, ¿no? Que es el 0,00000, que cada vector tiene su inverso, multiplicación por un escalar, ¿no? Asociatividad por un escalar, distributivo por un escalar, y el uno, un vector algo simple, que es el unitario, que es algo simple, ¿no? Pero que más adelante cuando veamos espacios vectoriales en forma general, si cumplen todas estas 8 propiedades o esos axiomas, más las cerraduras, ¿no? Que es la multiplicación por un escalar y la suma de dos vectores, son cerraduras, entonces vamos a decir que ese es un espacio vectorial, ¿no? En sí, con lo que hemos definido hasta el momento, esa estructura de espacio vectorial ya cumple estas características, ¿correcto? De manera natural. Pero más adelante, cuando trabajemos espacios vectoriales en forma general, es decir, cuando trabajemos, por ejemplo, espacios de matrices, ¿no? Vamos a definir un espacio, por ejemplo, B, que es el conjunto de los A, tal que A es una matriz. Y sobre esos conjuntos voy a definir lo que es una operación de suma y producto por un escalar. Y si veo que satisfacen todas estas propiedades, entonces va a ser un espacio vectorial. También vamos a definir conjuntos como este tipo, tal que A, B son reales positivos. Y la operación que se da aquí es un poquito diferente a la que vamos a conocer. B1 y B2. Y la multiplicación por una escalar es diferente. Entonces, eso es cuando ya veamos más adelante, eso se llaman espacios generales. Y vamos a ver que para que sea un espacio vectorial, debe satisfacer estos axiomas. Y los dos primeros, que es la cerradura con la suma y con la multiplicación, por una escalar. Por el momento solo nos vamos a visualizar en lo que ya conocemos, ¿no? Bien, entonces ahora definamos lo que es un vector. O longitud, una norma de longitud o norma de un vector. Que no sea
B, un vector en Rn. La longitud del vector se le da el nombre de norma de B y se le denota con esta representación como este valor. ¿Correcto? ¿No? Como habíamos comentado, ¿no? Un vector tiene una longitud y una dirección, ¿no? A diferencia de un punto, ¿no? Si lo vemos como un punto, eso solo no tendría un sentido de hablar dirección y longitud, ¿no? Distancia. Bueno, una vez definido lo que es el vector, la norma de un vector, y como hemos relacionado anteriormente, ¿no? Un vector es la representación de un punto inicial, un punto final, entonces también podemos definir lo que es la distancia entre dos puntos. ¿Correcto? Entonces dice, no sea P1 y P2. En Euclid definimos la distancia entre ellos como la norma del vector formado, ¿no? Por P1 con respecto a P2. ¿Correcto? Vector unitario. Y aquí no le damos la longitud del vector. Dice, ¿no? Un vector es unitario si su norma es igual a 1. ¿Correcto? Bien. Ahora, todo vector en Rn se puede expresar como el producto de un vector unitario y por su longitud. Dice, ¿no? Para cada vector no nulo B, podemos definir siempre un vector unitario. Dice, ¿no? Es un vector no nulo. Define un nuevo vector cuya longitud de A, nos damos cuenta, es 1. ¿Correcto? Entonces nos fijamos que el vector B sería ¿quién? A ver. El vector B sería A y por su norma. ¿Se dan cuenta, no? ¿No? O la longitud del vector B por este vector de aquí, que siempre me representa, ¿no? Un vector unitario. Entonces aquí el énfasis, ¿no? Justamente lo que es un vector. Un vector tiene una longitud y tiene una dirección dada. ¿Correcto? Más énfasis le vamos a dar cuando nosotros vamos a definir lo que es componente y proyección. A ver. Sean dos vectores en Rn. Diremos que son paralelos, dice, si existe un escalar lambda. Profesor, Sí, esa V debería ser el vector A y esa A debería ser el vector V, que sería el unitario. ¿cómo? El vector B. El vector B es un vector no nulo cualquiera. ¿Correcto? No, como digo, ese vector V me parece que es se refiere al vector unitario, ¿no? Ya, eso en vez de V tendría que ser A, me parece. Y la AV, o sea, parece que hay un error ahí, no sé la verdad. No. Ah, ya, porque lo he definido acá. No. Yo estoy diciendo, no, para cada vector no nulo B, ¿correcto? Puedo definir un vector A, ¿cierto? Cuya norma de A, ¿cuánto es? 1, ¿cierto? Entonces, tú despejas. ¿Sería quién? La norma de V por el vector. Donde un vector queda determinado por un vector unitario
y por su longitud. Recuerda que la norma de B es la longitud del vector. ¿Y por qué hacemos énfasis, no? Justamente eso. En problemas de aplicaciones, ¿no? Surge bastante, ¿no? Eso de ahí. Que si nosotros encontramos un vector así paralelo aquí, que sea, ¿no? Un vector B, damos, ¿no? Que sea unitario. Entonces, si encontramos esta longitud, ¿no? Podemos hallar otro nuevo vector, ¿no? Y de repente tengo este punto P sub 0 y quiero hallar P sub 1. Y por lo tanto puedo determinar el punto P donde está ubicado, de repente, una partícula. Y de repente, si pasa cierto tiempo T1 más, puedo ubicar a la partícula en ese punto T2. ¿No? Y así, ¿no? Podría siempre ubicar una partícula en esa dirección de ese vector, gracias ¿no? a que tengo un vector referente que es el unitario. Y por cualquier parámetro, por cualquier constante, va a hacer crecer ese vector, ¿no? Lo va a hacer crecer hasta donde yo quiero ubicar, ¿no? Algo referente. Entonces, la aplicación del vector unitario es importante en los problemas que vamos a desarrollar, especialmente en movimientos rectilíneos. Ahora, les digo, ¿no? Este de aquí, este vector B no es el vector de arriba, ¿no? No es, ¿no? Estoy definiendo un vector unitario V con norma de Fourier. Ahora dice, ¿no? Para cada vector no nulo, siempre podemos definir un vector unitario A de B entre su norma de L. Y de ahí le damos el énfasis, ¿no? Que ese vector B posee una longitud y una dirección. Entonces, el énfasis está... ¿Sí? ¿Está bien? Claro. ¿Alguna consulta más? Profesor, no se le escucha. Disculpe. Hay que tener cuidado un poquito, ¿no? Con la definición del vector paralelo. Decimos que A y B son paralelos. Fíjese, ¿no? Si existe un escalar lambda, tal que se cumple cualquiera de esas dos condiciones. La pregunta, ¿no? ¿Quién es el vector que es paralelo a cualquier vector? ¿Vector nulo? El 0, Muy bien. nulo. ¿Cierto?
el vector nulo, ¿no? Entonces, eso justamente es importante cuando nosotros definamos la parte de que es dependencia e independencia lineal. ¿Correcto? Porque cuando digamos, ¿no?, que A y 0 son LD, ¿no? Justamente porque no puede encontrar alguna de estas dos relaciones, ¿no? Encontrar un escalar de tal manera, ¿no?, que 0 es una combinación lineal de él, acá es 1 por ese vector A. Entonces son paralelos. Y recordaron, ¿no? Bueno, vamos a hacer nuevamente repasar lo que es dependencia e independencia lineal. ¿No? Que es una dependencia e independencia lineal. Es que ambos escalares tienen que ser 0, ¿no? Que la ecuación que se forma en sistema lineal tiene que tener como solución única la trivial. Muy bien. Hagamos un ejercicio, a ver, un ejemplito, ¿eh? Profesor, si lambda es negativo, ¿se podría decir que son antiparalelos? No, son paralelos nada más. No necesitan antiparalelismo. ¿Esos tienen sentido contrario? Sí. Puedes decir que si la dirección de n es A y la otra es menos A, el sentido solo cambia, ¿no? La orientación. Recuerda que es un lambda real, no te está diciendo que sea positivo o negativo. ¿Correcto? Y aquí la importancia del paralelismo, ¿no? Porque es como si estuvieras confundiendo los dos vectores, ¿no? Si tienen la misma longitud, es como si estuviera, ¿no?, el A está en la misma posición que B, ¿no? Y eso se trabaja bastante, ¿no? Por ejemplo, en este ejercicio que voy a colocar. A ver. Dice, ¿no? En un de vértice A y B, C y D, adyacentes a A, además, se conoce que A por B es 2 veces, dice que es paralelo a este vector, AC, paralelo a este vector, y AD, paralelo a este vector. Determine el vértice opuesto a A. A ver, ¿cómo sería la solución ahí?
Profesor, adyacente Adyacente quiere decir que está en su mismo, su mismo lado. O sea, tengo aquí el punto A, ¿no? Adyacente aquí en el lado B. Adyacente C y D. O sea, tiene el mismo origen, ¿no? A es el origen de esos vectores formados. A, B y AC. Profesor, ¿es necesariamente en ese orden o hay un orden especial? No necesariamente, no. Contigo, no. Es AB, pues AB, AC o AD, ¿no? En función de eso, bueno, acá en el origen es A nada más. Sale 7,711. 7,711. Sí. A ver, veamos. Bueno, vamos a borrar este. Lo dibujo un poquito mejor. Era 2, 1, 0. Sale 6, 9, 12. Sí, 6, 9, 2. Muy bien. Así, ¿no? Tenemos hasta aquí. Aquí en el vértice. Muy bien. Tendríamos que AE, ¿no? Que en este caso es la resultante, va a ser igual aquí a AB, ¿correcto? ¿No? Ustedes usan el paralelismo ahí, le digo, lo encierra. AD, ¿no? Como estuvieran encerrándolo aquí. ¿No? AD, y aquí lo encierran con AD. Tendríamos este, ¿no? AB, AD y AC. Tendríamos que AD más AC más AD. ¿No? Justamente usamos lo que es paralelismo y resultante. Bueno, tendríamos que este es E, A, es 1, 3, AB, que es 2, 1, 2, 0, 2, más 3, 3, 3, y más 0,
4, 4, ¿no? Y bueno, tendríamos ahí 1, 2, 3, 6. Tendríamos 2, 7, 9, 3, 5, ¿no? 3, 5, 8, 12. Y ese sería el vector B, el vértice. ¿Correcto? ¿No? Por ahí le toma el A. Por aquí este. Por ahí el C. Por ahí el B. Y bueno, bien el vértice que forma el paralelepípedo. ¿No? Ustedes deben formar el paralelepípedo ahí. Y este es el E, ¿no? Y bueno, no hay como digo, no forman la resultante que te piden este vector de aquí, paralelo aquí, ¿no? Traes un paralelismo, y lo encierro. ¿No? Que vamos a formar este de aquí, con este de aquí, suma de este vector, más este de aquí y más este de aquí, me da justamente el vector AE. De ahí donde usamos, ¿no? Fíjense, no hemos usado lo que es paralelismo y resultante, ¿no? En forma general, para poder determinar el vértice. Bien, ustedes habrán visto bastantes ejercicios en geometría analítica y eso es con la profesora Cala, ¿no? Sigamos. Vamos a borrar esto, ¿ya? Bueno, la representación geométrica es esa. Y bueno, ¿no? El vector nulo siempre es paralelo a cualquier otro vector, ¿no? Muy bien. Definamos ahora lo que es el producto por un escalar. Producto escalar, ¿ya? Entonces definimos, sean U y V, dos vectores cualesquiera, en Rn. Entonces el producto por escalar euclidiano, producto escalar o interior de U por V, se define, ¿no? Como la suma del producto de sus coordenadas, como vemos aquí. ¿Correcto? Muy bien. Este producto escalar, ¿no? En un espacio vectorial también se puede definir cuando cumple estas cuatro características. Es fácil demostrar estas cuatro características, ¿no? Dado esa definición del producto por escalar. Por ejemplo, ¿no? La primera propiedad es sencillo de ver, ya que U por V, ¿no? U por V es U1, B1, un NBN, ¿no? Es U1, B1, más U1, BN. Pero ustedes saben que los números reales son conmutativos, por lo tanto tengo B1, U1, más BN, UN. Y este es V por U, ¿no? Para demostrar la segunda propiedad, también es sencillo, ¿no? Sumas primero estos dos vectores. Tendríamos U1 más B1 más UN, BN. ¿Por quién? BW1 hasta BWN. Y bueno, ¿no? Ustedes aquí
aplican la propiedad, tendría V1 por esta suma. Sería U1 por W1 más B1 por BW1 más punto suspensivo UN, acá es más, ¿no? Por BN más BN por WN. Y por definición, ¿no? Agrupando, tendríamos U por W más V por W. ¿Correcto? Sencillo de demostrar. La multiplicación por un escalar también es sencilla. Bueno, que es punto. Y esta propiedad también es importante, ¿no? Si ustedes multiplican 1 por 1, por la misma cantidad B1 por V, ¿no? Ese producto es igual a ¿quién? A V1 al cuadrado, V2 al cuadrado, más B sub n al cuadrado. Bueno, ustedes saben que esto acá siempre es mayor o igual a 0. Y eso es 0, sí, solo sí, cada uno de ellos es igual a 0. Entonces, esas cuatro propiedades que resultan de manera natural, ¿no? De definir este producto escalar, ¿no? Me definen lo que es llamado producto interno en un espacio general, que vamos a adelante a definirlo. ¿Correcto? Hagamos un ejercicio. Profe, ¿por qué dijo que B1, B2 y así todos son iguales? Profe, no se le escucha. A ver, para que esto sea 0, ¿qué debe ocurrir? Ah, ya, que todos sean 0. Claro, ¿no? Porque todos son positivos, ¿no? ¿Positivos? ¿No es que todos sean 0? Como todos son, porque todos son positivos. Ay, qué cosa. B1 al cuadrado, B2 al cuadrado, ¿cómo son? Todos son números positivos, ¿cierto? Sí. Entonces cada uno de ellos tiene que ser iguales a 0, nada más. O sea, el cuadrado de ellos es 0, ¿cierto? En Ujú. particular, Ya, ellos sí. son 0. Entonces es la igualdad, ¿no? Estas cuatro propiedades, como les dije, forman lo que es llamado producto interno. En un espacio vectorial de en cualquier estructura de espacio vectorial. Este es un caso particular, ¿no? Que estamos dando. Ahora veamos un ejemplo. Ujú. Vamos a hacer esto. Vamos a primero ver si hay una propiedad. Muy bien. Vamos a ver estas propiedades y hacer un ejemplo aquí, que hay espacio aquí. Muy bien. Bueno, nos dice que de la propiedad 4, correcto, de la propiedad 4 deducimos esta expresión nuevamente, fíjense, ¿no? Definimos nuevamente lo que es la norma de un vector, ¿no? Y esto acá se llama, ¿no? Cuando veamos lo que es un producto interno en forma general, ¿no? Dice que ese producto interno me genera. Y fíjense en la relación que existente entre el producto interno y la norma que hemos generado, ¿no? Esto de aquí se llama lo que es la desigualdad de Cauchy, lo que ya hemos visto, ¿no? En la parte de números reales. Fíjense cómo se cumple, ¿no? En este caso, los componentes mu, el vector mu, que está formado por mu1, por ejemplo, mu2, mu n, ¿no? Son cualquier número reales.
y se cumple esta propiedad, llamada también desigualdad de Cauchy. Nosotros habíamos estudiado anteriormente en el caso que esos eran reales positivos. A ver, ¿cómo demostramos la desigualdad de Cauchy? ¿No? ¿Cómo demostramos, según lo que hemos definido hasta el momento, la propiedad de Cauchy? No estoy diciendo nada. A ver, ¿cómo demostramos la desigualdad de Cauchy? Voluntarios. ¿No se escucha? Vaya. ¿Cómo demostramos la desigualdad de Cauchy? A ver. Con ella podemos demostrar, ¿no? De ahí definir lo que es en R, tiene lo que son vectores, ángulo entre vectores, ¿no? Usted va a tirar todo esto. Esto con el escudo no lo voy a comer. Allá, no importa. Se partió. Ahora, sabía hacer esto. No le voy a hacer esto. Por eso lo tirar. ¿Se le ha caído o se lo ha tirado? ¿Ah? ¿Se le ha caído? ¿Fue una idea? Sea. A ver, Z igual a, por ejemplo, U menos alfa V. Entonces, sabemos que Z por Z es mayor o igual a 0, ¿cierto? Producto interno, ¿no? Y solo sí que
y alfa cualquier real, ¿ah? Tendríamos u menos alfa v por u más alfa u menos alfa v también, mayor o igual a 0. Sí, solo sí que tendríamos la norma de u al cuadrado. A ver, aplicamos distributiva, menos 2 veces alfa u por v, más quién, más alfa al cuadrado por v al cuadrado. Y este es mayor o igual a alfa para todo alfa número real. Pues sí, solo sí que ordenando tendríamos alfa al cuadrado vamos a poner acá norma de v al cuadrado por alfa al cuadrado menos 2 veces u por v, correcto, más u al cuadrado. Y esto es mayor o igual a 0 para todo alfa. ¿Qué significa que eso de polinomio es siempre positivo? ¿Verdad? ¿Qué significa, muchachos? Discriminante negativo. Menor o igual a 0, ¿no? ¿Quién es discriminante? El profesor no puso el alfa. Dime. El alfa no lo ha puesto ahí en el Aquí. menos 2 por u y b. Ya. Sí. Entonces tendría aquí 4K, ¿no? Al cuadrado menos la norma de v por la norma de u menor o igual a 0. Si solo sí, u por v menor o igual a norma de v y norma de u. Ya está. ¿Correcto? Esa es la desigualdad de Cauchy. Ahora, ¿qué ocurre si se cumple la igualdad? ¿Qué debe ocurrir? ¿Qué se cumple la igualdad? ¿Mm? ¿Qué podemos deducir, muchachos? A ver, ¿quién da la respuesta? Iguales no, ¿no? Paralelos. ¿Correcto? Entonces la igualdad es cuando los dos son paralelos. Eso nos deduce, no nos deducimos en sí, aunque tendríamos un vector B aquí, el cual es paralelo al vector L. Entonces nos deduce que podemos definir algo más. Cuando no cumple, ¿no? Esa igualdad, ¿no? Esa igualdad cumple lo que es, en este caso,
esta inclinación. Entonces aquí nos formamos aquí un ángulo θ, que hace que esto de aquí se mueva un poco, ¿no? Esa igualdad se convierte en desigualdad. Y por lo tanto podemos definir lo que es ángulo entre vectores. Entonces decimos, ¿no?, que U y V, dos vectores en Rn, definimos el ángulo entre ellos como U por V igual a la norma de U por la norma de V por el coseno del ángulo θ. Ese coseno, vemos ahí que ese θ está variando entre 0 y pi. ¿Correcto? Entre 0 y pi. ¿No? Porque el ángulo puede ser agudo como puede ser obtuso. ¿No? Como estamos aquí. Tenemos dos, ¿no? El ángulo es formado entre A y B, el ángulo θ. Entonces, bueno, de aquí podemos definir lo que, ¿no?, ya que formamos un ángulo entre vectores, un ángulo especial sería cuando dos vectores son ortogonales. ¿No? Diremos que dos vectores A y B son ortogonales y solo si el producto interno entre ellos dos es igual a 0, ¿no? Esos son ángulos ortogonales. Sí y solo sí. Y bueno, ¿no?, podemos definir las siguientes consecuencias, que no sean A y B vectores en R3, que tiene que A y B son vectores no nulos y θ el ángulo entre ellos. Entonces diremos, ¿no?, que son agudos si el producto interno o el producto escalar es mayor que 0, vemos que es obtuso, el producto no escalar es menor que 0, y recto, ¿no?, si es que no, el producto interno es 0. Entonces aquí, ¿no?, bueno, la representación geométrica, ¿no?, en este caso sería el ángulo A, el ángulo B, ¿no?, forman este ángulo θ agudo. Para el segundo caso, tendríamos este angulito de aquí. ¿Cierto? Y para el tercero, ¿no?, sería nada más que solamente. Bueno, esto aquí nos va a ayudar más adelante cuando definamos ángulos producto vectorial. También nos va a, ¿no?, determinar una representación cuando hablemos ahorita de lo que es proyección ortogonal. Veamos un ejemplo, ¿no?, antes de ir avanzando con lo que es proyección ortogonal. Un ejemplito aquí. Me dice, no sea A igual a 1, 1, 1, B igual a 5, 7, 9, C igual a 5, 7, 8 y D igual a 7, 5 y 9. Puntos
que determinan un tetaedro si desde A y D parten simultáneamente dos móviles con direcciones al baricentro de la cara ABC, cada uno con velocidad de raíz de 2 metros por segundo. ¿En qué punto se encuentra el móvil que partió de... ¿En qué punto se encuentra el móvil que partió de D? Que partió de D cuando el que partió de A llega al baricentro. A ver. Ya, muchachos.
Profesor, en la C, en el punto C, dice 5,1,8 o 5,7. 5,7. Ya voy a- Ay, mira, está al revés. Siete, 8, 5, 7, 8, 7, 5, 9. Profe, la velocidad que ha puesto dice I2 o Raíz de 12. 2. Ah, raíz de 2. Ujú.